Mm, por lo otro, todos han llegado a solucionar el contexto desde los diferentes aspectos, los diferentes niveles, además, de cómo, analizan, digamos, los espacios, pero desde los diferentes niveles. Em, la, la mitad, digamos, sí ha llegado a ser la metodología para, como decía el último punto de la rúbrica también, ¿no? Que ya empieza a ser la metodología. Eso no significa de que de repente ya estén analizando los cuadros, no, ese es el análisis. Y tampoco evalúan, esa es la evaluación. Ni tampoco hacer recomendaciones, esa es recomendación, sino la parte metodológica, es decir, el, el ya colocar, bueno, lo que he hecho o voy a hacer para medir mis datos es comprar un equipo que es así, asá, 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 ¿no? Eso es lo que, claro, no lo van a escribir así como se los digo, ¿no? No, sino es que le estoy dando las ideas, digamos, ¿no? En qué es lo que deberíamos pensar en cuanto a la metodología. Entonces, me he comprado un aparato, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de aparato es este? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué rango de medición tiene en cuanto a temperatura? ¿Qué rango de medición tiene en cuanto a humedad relativa? Es muy importante, hasta la marca que es. Muy importante colocar esas características porque de repente el rango de medición de temperatura es corto, de repente. Entonces, a quien tú le estás informando de estas cosas, tiene que saberlo de cuándo a cuánto tiene de rango, porque de repente, pues, pues no es pues algo de un rango bastante amplio y como que allí el resultado puede estar condicionado, ¿no? Entonces, esos datos son muy importantes. Recuerden que cuando nosotros hacemos proyectos o informes, todos estos tipos de trabajo, tenemos que informarle al otro lo que estamos haciendo. Y no nos va a leer la mente el otro, ¿no? El otro lo tiene que tener todo claro al leer tu proyecto, al leer tu informe, al leer tu plan, lo que le estés dando. No podemos dejar nada a la imaginación del otro, sino es que nosotros le tenemos que comunicar y paso a paso qué es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, es importante que en la parte de la metodología que se va a seguir, en la metodología expliquemos muy bien desde eso cuál ha sido la elección del aparato o el aparato que estoy usando, ¿no? ¿Cuál es el aparato que estoy usando? ¿Cuáles han sido los criterios de elección de los puntos? ¿Por qué, por qué he elegido de repente 3 puntos de medición o por qué he elegido solo uno? ¿Por qué lo elegí en esta zona? ¿Por qué de todo eso? Que evalúen ustedes los criterios que van a utilizar. Luego igual con el horario, con el horario y el criterio no puede ser, bueno, porque yo entro temprano y salgo tarde, ¿no? Eso no puede ser un criterio para el horario, sino tendrá que más bien ir de acuerdo a cómo va cambiando el, el clima, digamos, en determinadas horas del día, cómo va variando, o sea, tiene que ver por ahí con eso, ¿no? Y bueno, y que sea algo sistemático, como hemos visto, y cuando queremos decir sistemático es que van a ser todos los días a las mismas horas, además, ¿no? El por qué también eso de que tenga que ser así. Eh, mm,
Sí, ya he aceptado a todos. A cada rato, si me ven, a cada rato estoy que miro la pantalla y acepto y acepto. Y sí me sale como que se está uniendo, pero sí sigue diciendo uniendo, uniendo, uniendo. Creo que está un poco lento la máquina. Buenas No sé si... noches, profesora. Ahí está. Sí, Buenas era noches. mi caso. Cada rato me salía como si usted me aceptara y se desaparecía el Zoom, pero ya, Al gracias a Dios parecer, ya estoy aquí. bien. Sí, Gracias. parece que el internet está hoy día así Sí, medio lento. Con varios me ha pasado, por no decir con todos, porque por eso es que tarde los he aceptado, porque igual los aceptaba y como que quedaban ahí, ¿no? Entonces, eso, eso está pasando, hay que tener paciencia nada más. Bien, entonces, eso, el dar esos criterios todavía no es el desarrollo de, ¿no? Pero sí el que ya estamos pensando en qué pasos vamos a seguir o qué paso hemos seguido ya para la elección de, de nuestra, para la obtención de datos, ¿no? Entonces, eso, varios de ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien y podrán darse cuenta en las notas. Y los que de repente todavía no lo han hecho, y tienen buenas notas también, pero quizá es porque han desarrollado muy bien además la parte del contexto, la parte de los niveles y toda esta información. Y con la metodología, o sea, hubieran podido sacar muchísimas más notas, ¿no es cierto? Así es que, eh, que hasta ahí era un poco de empezar con la metodología. No les pedía tampoco de que, bueno, ya tuvieran toda la metodología eh, descrita, ¿no? Porque pero siquiera un poco que se notara que ya eh, que, porque entiendo que la mayoría incluso recién está o va a empezar a hacer sus mediciones. Algunos no han podido y me lo han dicho ese día, ¿no? El por qué no. Y se entiende entonces el por qué no han hecho la metodología. Pero para los que ya han empezado con las mediciones, ya tendría que estar allí el aspecto metodológico. O sea, ¿cómo así entonces han adquirido ese aparato con sus características, cómo así han decidido los puntos de medición, cómo así han decidido las horas en que lo van a hacer y todo esto, ¿no? Entonces, esa partecita que ya supuestamente ya los que ya han venido haciendo las mediciones ya la tienen, eso también colocarlo en sus trabajos. Pero bueno, ha habido bastantes buenas notas, como han visto. Muchos, si no es que creo que más de la mitad, ¿no? Ha habido muy buenas notas. Y ninguno está jalado tampoco, ¿no? Todos han hecho, han avanzado con una buena parte, como era para esta primera entrega. Recordemos que ya para el final va a ser la segunda entrega. Voy a tratar de organizarme para que en las clases tengamos tiempo de como asesoría, ¿ya? Entonces, tratar de que en las clases me queden, no sé, una media hora para ir tratando de repente 2 personas por cada clase y poder ir avanzando con algo más personalizado de repente, algo que podamos conversar y tengamos un tiempo para conversar de ello, ¿ya? Porque sí me he dado cuenta que hay algunos de ustedes que quizás no están asistiendo a clase por el tiempo, que tampoco están viendo su material porque trabajan y que, no sé, tampoco se animan a preguntar mucho. Y en el momento que hemos estado en la evaluación, han salido un montón de consultas de preguntas en ese momento, ¿no? Han aprovechado ahí. Entonces yo digo, pero ¿por qué no me has hecho todas estas preguntas en ese momento, ¿no?
Y bueno, me han explicado que porque llegan tarde de trabajar y bueno, un montón de razones. Entonces, voy a ir viendo, como les digo, si les parece bien, adaptar unos minutos al finalizar las sesiones para tener asesoría con cada uno. ¿Ya? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Creo que sería mejor, profesora, porque, por ejemplo, yo en mi caso he presentado con los cuadros, porque como usted vio también el año pasado, yo trato de poner cuadros por un orden, más que todo, ¿no? No es que haya sido una copy-paste, pero sí utilizo bastantes cuadros, más que todo por orden. Pero está bien. Para mí sería un poco más factible también, y creo que para todos los compañeros, de que sea un poco más asesorado porque aquí ya se viene un poco más complejo, porque se viene ya lo que es ver exactamente cómo es la lectura de las fluctuaciones y lo demás. O sea, Ujú, esa es la parte un poco yo lo veo un poco más fácil, pero un poco más compleja también a la vez, porque ya hay que determinar ya las fluctuaciones y hacer el planteamiento del problema también, ¿no? ujú. Es un poco Sí, contradictorio, pero yo lo veo de esa forma, ¿no? sí, sí, está. Ujú. Sí, creo que sí, necesitan, por eso estaba pensando, como les digo, creo que necesita ya algo personalizado de cada uno, que nos sentemos un ratito a ver el plan de cada uno, ¿ya? Porque, y además, les he enviado por ahí, a cada uno me he tomado el tiempo de decirle algunas cositas, porque me he dado cuenta que algunos no tienen muy en claro el objetivo. Algunos me han puesto el objetivo de la empresa, no me han puesto el objetivo del plan, por ejemplo. O los objetivos giran en torno a el control ambiental, pero una, una recolección de datos no hace que yo controle mi espacio, mi medio ambiente. O sea, yo los puedo recolectar y sacar, obtener una información que me va a ayudar a saber qué parámetros estoy teniendo, qué parámetros reales estoy teniendo y evaluarlos, analizarlos, ver si es que esto fluctúa mucho o de repente no era tanto como yo pensaba, de repente sí están bastante adecuados y yo pensaba que no era así. Entonces, eso me hace conocer mi realidad en el archivo y luego pensar, bueno, si es que fluctúa mucho con respecto a lo que debería ser por el tipo de materiales que tengo, bueno, entonces más adelante voy a gestionar ya el cómo em, poder normalizar estas fluctuaciones, ¿no es cierto? Pero como que ahorita con esta recolección no vamos a controlar el ambiente. A muchos he visto esa palabra control ambiental, ¿no? Y no hay. Aquí en una recolección de datos no controlamos el ambiente con recolectar el dato. O sea, en- no le veo, no sé si me dejo entender, pero al momento que nosotros tenemos el aparato y anotamos, monitoreamos porque estamos monitoreando de cuánto tiene hoy día en la mañana, cuánto tiene en la tarde, cuánto es en la noche. Al día siguiente también, ¿no? Estamos monitoreando, sí, pero, pero con eso no hacemos de que
reduzca la humedad o, o la temperatura no suba tanto. Eso sí sería un control del ambiente. Eso sí sería control. Si nosotros bajáramos esos niveles y los estabilizáramos, eso sería un control ambiental. Y esto no estamos haciendo un control ambiental, ¿ya? Entonces, eso ahí también tenemos eh, que conversar al respecto con las personas que han colocado que esto nos ayuda a controlar el ambiente. No nos ayuda esto a controlar el ambiente, nos ayuda a tener datos reales sobre cómo está nuestro archivo en cuestión de humedad relativa y temperatura. Además, ¿no? Por ahí también he leído de la calidad del ambiente. Ahora, la calidad del ambiente no se mide solamente con la humedad relativa y la temperatura. También hay las partículas, los ppm de las partículas por millón, cuántas de estas partículas de polvo respirable y no respirable hay. O sea, se tendría que medir con un aparato. Y si estas partículas, además, tienen algún componente que nos haga daño, ¿no? Algunas partículas nocivas. Entonces, hay otros lineamientos. Que si nosotros entramos al MINAM, me parece que, ¿no es cierto?, el Ministerio del Ambiente nos da esta de la evaluación de la calidad del aire, la ECA, ¿no? Entonces, allí sí hablaríamos de la calidad del aire, pero con este plan tampoco estamos hablando de la calidad del aire. Además, también tendríamos que medirlo en cuestión de microorganismos, de lo biológico, ¿no? Todo esto sí nos podría dar luces sobre la calidad del aire si nosotros hiciéramos una medición del tipo biológico, si nosotros hiciéramos una medición con aparatos para que recolectara todo este polvo y las partículas, como les decía, y medirlas, si son grandes, si son pequeñas, y también no solo medirlas, sino también saber de qué se componen, todo con todos esos datos y además la humedad relativa y la temperatura, con todos esos datos sí podría hacer un estudio de la calidad del aire, ¿ya? Entonces ahí creo que hay algunas confusiones que debemos ir tratando individualmente. Bien, Creo, entonces a partir de profesora, la... de que tanto el objetivo como el título del proyecto, al menos en mi caso, ¿no? Yo lo he ido resaltando, como usted pudo ver en mi trabajo, y era de que con respecto a que estaba esperando el resultado de la evaluación, ¿no? Para podernos ahí recién decir, ah, ya, mira, al resultado de la recolección de este tipo de datos, ahora yo ya puedo plantearme un objetivo, ¿no? Y puedo poner este título a este proyecto. Al menos yo lo vi de esa forma, ¿no? Aunque sé que la metodología del aprendizaje y también las metodologías APA y las normativas que regulan la presentación de los proyectos te dicen que lo primero que tienes que poner es un título. Pero sin embargo, a veces cuando uno va levantando información, va viendo tu realidad prácticamente, es ahí donde tú dices, ah, no, pero este título no va en lineamiento a lo que yo estoy estudiando, levantando este tipo de información, ¿no? Bueno, yo lo vi de esa forma también. Bien, a ver, sí, te comprendo, pero recuerda que las clases que hemos tenido es sobre el plan de monitoreo ambiental. Hablamos sobre Claro. el plan piloto, también hablamos de qué era un plan piloto, hablamos de qué involucraba el plan de monitoreo ambiental, hablamos de que no solamente era, además, humedad relativa y temperatura, también hablamos de los otros parámetros que podríamos medir, pero por el tiempo que solamente íbamos a medir estos dos, que Ah, sí, claro, claro, claro que sí. O sea, ¿cierto? debe estar aterrizado solamente en lo que vendría a ser la humedad
y la temperatura relativa, nada más, no, perdón, la temperatura y la humedad relativa. Sí, en esta ocasión, ¿no? Claro, Pero por esta ocasión. claro, en esta ocasión por el tiempo solamente, pero sí lo podían, y ha habido personas que han contemplado todos los otros aspectos y que han colocado, pero para este plan piloto solo se van a tomar estos dos, y me parece perfecto. Me parece perfecto porque han entendido la idea entonces de un plan de monitoreo real, pero que están haciendo la salvedad de que, bueno, solamente se van a tomar esos dos puntos. Entonces, para hacerme notar, además de que sí saben de lo que trata un plan de monitoreo ambiental, lo han colocado y me parece perfecto. Entonces, si ya tenemos, ya sabemos de qué va un plan de monitoreo, si ya entendimos cuál era la idea, y de que no, de que debería ser pues mucho más completo, pero que por el tiempo solo vamos a medir estos parámetros, ya deberíamos tener en claro también nuestros objetivos, deberíamos tener en claro muchas cosas. O sea, nadie hace un proyecto sin saber a qué va. O sea, justamente de eso va la planificación. Como vimos, antes de tocar el plan de monitoreo ambiental, les hablé de la planificación. La planificación, tratamos temas de la planificación estratégica, además, y todo esto que nos ayudaba a visualizar el cómo íbamos a planificar las cosas, ¿no? Entonces, eso de repente quizá nos está faltando también entrar al Classroom y quizá la bibliografía que hay también quizá nos ayude, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, chicos, que no vamos a poder avanzar si es que no ponen de su parte en ver el material que tienen también a la mano, ¿ya? Pero de todas maneras, entiendo que quizá hay muchas preguntas también bueno, como algunos ven las clases, no están presentes, sino las ven luego, pues se quedan con dudas. Sí, se quedan con dudas y no las pueden decir porque no están en el momento. Por ahí salió el, por ejemplo, en el otro grupo que iba a tomar examen y por ahí ni siquiera llegaban algunos a sus casas, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de la realidad. Justamente eso me hizo ver y dije, y si en el otro grupo sucede lo mismo de repente, quizá yo estoy hablando, claro, los veo ahí conectados, pero no necesariamente están del otro lado sentados escuchándome, sino de repente están con el audio en el bus, se va la señal, uno de los chicos estaba manejando a su casa, una señora recién estaba saliendo de su trabajo y así diferentes realidades, ¿no? Y bueno, y yo pienso de que no, todos estamos quizá en el momento y cuando pregunto, bueno, algunas consultas y todo esto y claro, no, por eso es que quizás no me preguntan o no hay las consultas que deberían de haber en las clases, ¿no? Pero bueno, en todo caso hay que ver la manera de solucionar ese aspecto, de que se pueda avanzar. Y si ustedes no hablan, si yo todo tengo que imaginarme que sea así o ver que pueden tener este inconveniente, entonces creo que va a ser bastante difícil porque yo lo que tendría que pasar es que ustedes me digan cuál es qué es eso que está pasando que no permite que se avance, ¿no? Que avance. No dejarlo a que yo piense en que cada uno de ustedes tenga algún inconveniente, pero, o sea, imposible que yo pueda leer la mente, imposible que yo pueda saber el qué está pasando con cada uno, o sea, es imposible, ¿ya? Por favor, les pido entonces de que cada uno eh, ponga su granito de arena en este curso y
que pregunten todo lo que necesiten saber. Y no solo eso, sino si es que no están poniendo de su parte para leer el material, por favor háganlo. Y los días que tengamos les voy a dar, como les digo, un espacio a cada uno para sesiones individuales. Por favor, eh, vengan con conocimientos y entonces va a ser más fácil, más avanzar. Pero si es que de repente piensan que en ese momento vamos a poder aclarar lo de todo el curso, pues no nos va a ser posible avanzar, ¿ya? Entonces, por favor, cuando tengamos las sesiones, vengan ya leyendo, vengan investigando, vengan poniendo todo de su parte para que nos enfoquemos y terminemos bien entonces el plan, ¿ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profesora, esas asesorías personales que vamos a tener, ¿van a ser así personales, es decir, en privado, o van a ser Sí, grupales? en privado. Correcto. Sí, en privado, ¿ya? Vamos a tratar de terminar entonces media hora antes y podría tener dos personas, entonces 15 minutos cada una. 15 minutos yo considero que sí, es un tiempo que me va a permitir siquiera tener una comunicación ya más personalizada con, con ustedes y poder entenderlos, ayudarlos en lo que no haya quedado claro o en cómo poder mejorar algunos aspectos. Pero como les digo, como solamente vamos a tener estos 15 minutos, no puedo solucionar los aspectos de todo el curso, que además ya les corresponde a ustedes, les corresponde ya a ustedes. Los que no están por trabajo, quizá no están entrando a sus plataformas, no están realizando a tiempo las actividades, no están leyendo. Entonces yo ahí no voy a poder solucionar eso en esos minutos, ¿ya? Va a ser para el plan, para el plan de monitoreo, ¿sí? Sí, profesora. Bien, gracias. Bien, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que podríamos tomar media hora para dos personas en cada sesión y así poder eh, cubrir, digamos, algunas necesidades particulares, ¿no? ¿Sí? O alguno tiene una objeción, de repente no le parece. Por mi parte, profesora, yo esperaba una retroalimentación, pero usted no me puso ningún comentario. Yo Si les he puesto pudiera, a mí a no me ha todos. puesto. No, Uy, quizá no se grabó, pero sí, les Eh, he puesto a todos. A mí tampoco, profesora. ¿Tampoco? no, Uy, Mm. no, de repente no lo he grabado. Ay, Dios. Porque no, sí me porque pasó con una, no me acuerdo cuando estaba haciendo la de Nunayaye, creo que era, como tres veces lo he hecho porque no se podía grabar, no sé por qué, no y yo lo tengo quería ningún grabar, comentario. ay, de repente Tengo la no se ha nota, grabado. sí, la Ya, hora, he calificado por usted y ya, no tengo más. ya, no, sí, yo a todos, me he dado el tiempo para todos, Yo esperaba colocarles una un comentario. retroalimentación, por eso me sorprendió. Sí, sí, qué bueno que me lo dices. A ver, Blanca, ¿es Blanca? ¿Quién más? Edgar, yo ¿no? Sí, profesora. Ujú. ¿Daniel tampoco? tampoco tengo, ¿no? ¿Ven? Y yo Ya. también, Así Creo profesora. que no entonces, he grabado a nadie, ¿qué más? profesor. Uy, Última, no, pero yo profesora. he puesto guardar, ¿ah? Guardar el comentario y me salía, y bueno, a todos les he puesto guardar. Quien sí me di cuenta, como les digo, que no estaba guardado porque me salía cero comentario, era de Nunayaye. Entonces lo volví a Sí hacer. tengo nota, profesora, acabo de ver y Sí, sí sí, está. profesora, ¿sabe dónde se Comentarios también, ¿no es encuentra? cierto? Sí, Profesora, Sobre los disculpe que comentarios. le corte. Ya le Sí, sí. encontré el comentario. Está el comentario de la entrega
y ahí sale 1. Sí está, discúlpeme, Sí, no lo ¿no? había Ah, visto. ya. Sí, Ay, bien, qué bueno. Sí, porque yo veía, como les digo, como me sucedió cuando estaba haciendo ese comentario y luego me salía cero comentario. ¿Y por qué me sale cero si yo lo he puesto? Y lo volví a hacer. Y otra vez me volvió a pasar. Lo veía y salía cero. Y era el único que me salía cero comentario y lo demás me salía un comentario. Entonces dije, ah, ya, sí, 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 sí todos está los el estoy comentario. guardando. Sí, sí Todos Profesora, estoy está. sí, guardando los comentarios. ¿Ah? como dice Blanca, sí, ahí dice comentario ¿Sí? entre paréntesis no y aparece. Cuando haces clic se aparece. Ah, ya, ya, sí, sí, entonces sí, ya. Bien, ahí hay que ver los comentarios y que, claro, no ha sido pues comentario pormenorizado porque son no solo el grupo de ustedes, sino el otro grupo también que he evaluado. Así es que ha sido un comentario así como que a lo rápido, de repente por ahí van a encontrar hasta errores porque he tratado de hacerlo lo más rápido posible para que no se me escapen las ideas, pero he anotado además cuando ustedes han estado hablando y todo esto, todo, de todo, o sea, los tengo por acá, los anotados y este, podemos, cuando tengamos la asesoría y podemos ya conversar un poquito más, ¿ya? Bien, chicos, ahora entonces, hoy día vamos a empezar ya con la sesión de hoy. ¿Sí? ¿Ya se ve la sesión de hoy? Sí, ¿no? La sesión 21. Sí, sí, profesora. Bien, gracias. Bien, hoy día la sesión trata sobre las unidades de conservación. Ya hemos visto, hemos estado viendo entonces la programación de la limpieza, ¿no es cierto? Y que como todas estas acciones de conservación preventiva, son diferentes y se aplican en diferentes niveles. Por eso es que hemos visto desde el ciclo pasado todo esto de los niveles diferentes, porque las acciones de conservación preventiva también van a distintos niveles. Y cuando hagamos algún plan, tiene que estar orientado a algo, alguno de los niveles de repente, ¿no? Poder estabilizar el material o de repente más bien trabajar con el entorno, de repente más bien trabajar con el mobiliario. Entonces, para que se nos haga más fácil el trabajar y no pues no hagamos proyectos de repente que nunca vamos a poder tratar porque metemos de todo, ¿no? Sino es que más bien empecemos a hacer proyectos puntuales que podamos entender en qué nivel estamos y lo podamos manejar mejor. Bueno, entonces estamos viendo cada vez complementando más conocimientos para poder usar esos conocimientos en alguna perdón, en la programación de algunos planes o proyectos que tengamos. En esta ocasión vamos a ver sobre las unidades de conservación que está directamente ligada o es una acción que se realiza, el hacer unidades de conservación es una acción de conservación preventiva. Todas estas medidas o acciones que tienen como objetivo evitar o minimizar futuros deterioros o pérdidas, ¿no es cierto? Y que entonces se realizan sin tocar directamente el bien, sino trabajando más bien en ponerlo a buen recaudo de repente, ¿no? Entonces estas acciones indirectas que no interfieren con los materiales, que no interfieren con la estructura del bien, que no modifican su apariencia y que sí, más bien logran que los impactos de los agentes externos pues sean menos. Acá un poquito ver de lo que hemos estado hablando también el semestre pasado sobre los factores de deterioro. Hay algunos factores internos
que, bueno, ya vienen con los papeles, los documentos, los libros, y que principalmente sobre los procesos de elaboración de estos papeles, algunos papeles son más ácidos que otros, ¿se acuerdan? Los papeles de trapo, estos más bien tienen alguna reserva alcalina, más bien por su proceso. En cambio, los papeles de madera, a partir del siglo XIX, ¿se acuerdan? Que más bien ahí ya cambia un poco va empezando a cambiar progresivamente, digamos, con la sustitución de esta materia prima. Ya no se usaba el trapo, sino ya las cortezas más bien o distintas partes de la madera. Y que eso hace que se vuelvan más ácidos o tengan un final más ácido. Además, añadido a las tintas, a la composición de las tintas que se han usado a través del tiempo, el papel puede ser entonces de trapo, o sea, de naturaleza alcalina, pero las tintas quizá de ferrogálicas eh, hacen que deteriore, que vaya deteriorando al papel poco a poco. Si bien re- la naturaleza alcalina de estos papeles de trapo combate bien la acidez de las tintas, de todas maneras sí pues va a haber una reacción. Ay, no estoy grabando, creo. Recién ahorita me he acordado. A ver, un ratito. No se puede. A ver. Recording in progress. Y además recordemos que las causas externas también juegan en contra o a favor. Si es que estos agentes externos, por ejemplo, lo que estábamos viendo sobre la humedad relativa a la temperatura, están controladas, entonces las reacciones que tengan estos papeles ácidos y estas tintas ácidas no va a ser tan rápida. O sea, de naturaleza es ácida y sí, pues va a tener un mal fin, pero va a ser lo normal que debería seguir, ¿no? Pero si es que no manejamos estos parámetros, ahí sí va a ser de catalizador de reacciones, ¿no es cierto? Y va a hacer entonces que esta acidez cada vez se convierta en más y más ácido los papeles. Lo mismo con el factor biológico, de no haber este factor biológico, pues igual los papeles, los documentos, los libros tendrían un fin como debería ser, progresivo, lento en el tiempo, un envejecimiento lento, pero no, de repente, al tener un ambiente propicio para que proliferen microorganismos o vengan insectos, pues nosotros estamos dándole las condiciones para que se aceleren esos procesos de envejecimiento o estos deterioros sean mayores. Y además hay varios niveles que vemos que cuidan, protegen a nuestros materiales y que todos ellos se convierten en contenedores del archivo. Eso nos dice el AGN, lo pone así, que los contenedores del archivo son todos estos porque lo contienen en verdad, ¿no? Hacen que bloqueen los agentes externos que no entren al interior. Esos contenedores del archivo, si lo vemos de mayor a menor, sería pues primero el edificio, luego el repositorio, el mobiliario y las unidades de conservación. Todos ellos están haciendo de contenedores de los objetos que tenemos dentro. Y que cada uno, bueno, ya hemos visto en su momento las características de cada uno
o hemos analizado que cada uno con su materialidad, con sus características, les puede proveer una buena protección, o esas características más bien les va a hacer que no les dé seguridad, ¿no? Entonces, eso puede tener un buen respaldo o no. El AGN también nos dice que estas unidades de conservación se pueden presentar de diferentes formas. Se pueden presentar como sobres, como carpetas, como cajas o como legajos. Nos da estas 4 diferencias. Y nos da algunas características, digamos, de ellos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, que los sobres son cubiertas hechas en papel libre de ácido y alcalino, se utilizan para planos, folios individuales, etc. Nos dice que las carpetas son cubiertas individuales elaboradas de cartulina para cubrir documentos deteriorados, planos y otros. Nos dice que las cajas son recipientes con tapa que están confeccionados de diferentes tipos de cartones, como el cartón prensado, corrugado, plastificado, etcétera, y que tienen el fin de proteger el documento del polvo, de la luz, los daños por la manipulación, por ejemplo. Y finalmente el legajo, que está formado por 2 tapas y un rótulo de cartón prensado atado en cruz como cinta para contener una o más piezas documentales según el volumen. Generalmente son documentos simples o compuestos sin encuadernación y son además de distintos tipos: oficios, cartas, informes, expedientes. Allí nos dice entonces algo bastante general, nos da algo bastante general, quizá especifica un poquito más en los sobres cuando nos dice que es una cubierta hecha de papel libre de ácido y alcalino y que se usa para planos, folios individuales. Lo demás nos dice, bueno, cartulina, tipo de cartones, pero no nos habla mucho más de cuáles son quizá las especificaciones o las características que nosotros deberíamos de tomar en cuenta. Y para eso, bueno, vamos a tener esta sesión para aclarar un poquito esas características. Partiendo por entender un poco de que cuando nosotros decidimos hacer unidades de conservación, tenemos que analizar en qué nivel de protección deseo que tenga este legajo, este documento. Y solo voy a saberlo si es que justamente analizo y evalúo. Evalúo si es que es un grupo o es un documento exento solamente, o sea, está solo, o es grande, es pequeño, va a ir al servicio siempre, digamos, es muy usado o no es muy usado, si es que va a ser almacenado o de repente va a ser llevado a otro entorno. O sea, tengo que analizar tanto para hacer una guarda de protección o una unidad de conservación, porque tengo que ver qué nivel de protección entonces tengo que darle, ¿ya? Dependiendo de ese análisis que yo haga, es que yo voy a decidir cuál va a ser mi material. ¿Por qué? Porque si yo decido con ese análisis que está en el primer nivel de protección, que es perdón, a ver, más están ingresando. Hoy día está un poco fea la conexión, ¿no? Porque les está botando, parece, la internet a varios de los compañeros a cada rato. Me distraigo un poquito porque me sale de que están pidiendo ingreso, ¿ya? Y ahí está. Y entonces,
vamos a ver si es que lo que yo necesito es hacer una guarda de protección o una unidad de conservación para primer, segundo o tercer nivel. Para el primer nivel se refiere a los materiales que van a estar en contacto directo con el objeto. Y entonces la función de este es cumplir con la protección del soporte. Por ejemplo, puede ser camisas, fundas, carpetas, pero está en el primer nivel de protección. Puede ser hasta cajas, ¿ah? Pero como primer nivel, o sea, que va a estar en contacto directo con el objeto. En el segundo nivel, más bien, va a permitir que se agrupen dos objetos o más, quizá, que ya están protegidos en un primer nivel. A eso se le va a llamar el segundo nivel. Por ejemplo, cuando se quiere almacenar, normalmente es eso, ese segundo nivel el que se usa cuando se quiere almacenar los documentos. Y hay un tercer nivel que nos permite agrupar varios de estos objetos que ya están protegidos tanto a un nivel primario como a un nivel secundario. Normalmente se usa cuando se quiere almacenar o también transportar de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, va a ser diferente el material que yo use. Claro, podría ser el mismo, sí, podría ser el mismo, pero según los recursos que tengamos, pues, por ejemplo, yo podría usar un papel o un cartón libre de ácido en un primer nivel, en un segundo nivel y en un tercer nivel. En los tres podría utilizar el cartón libre de ácido, ¿no es cierto? Pero como que muy buena idea en un tercer nivel ya no sería gastar más bien dinero porque en realidad ya va a estar cubierto en mi primer nivel y hasta en el segundo. Entonces, ¿no? Entonces, de poder hacer, nosotros vamos a poder hacer varias cosas, pero razonando nos vamos a dar cuenta de que nosotros podemos elegir entonces, elegir mejor o más adecuadamente los materiales, igual y no gastar entonces tanto dinero quizá cuando ya están protegidos en un primer nivel, ya en el tercero pues ya no necesitaríamos tanta de esa protección. Además que normalmente el tercer nivel de protección es para transportes y que, bueno, en el transporte pues solamente se usa por un tiempo y luego va al nuevo archivo, por ejemplo, y bueno, y ya no, ya no es prescindible esa caja incluso, ¿no es cierto? Entonces, en todo eso tenemos que pensar. Bien, entonces de allí vamos a ir viendo en qué nivel podemos estar, perdón, en qué nivel necesitamos esa protección y cuáles son los materiales que utilizaríamos para cada uno de esos niveles. Sabemos que, sabemos que ya todos estos problemas de acidez que tienen vienen ya incluidos, digamos, con nuestros archivos, por estos papeles y los procesos de los que hemos venido hablando el semestre pasado, el cómo empezó toda esta producción con el del papel de madera que llevaba muchos, primero que no se quitaba la lignina por los procesos, ¿se acuerdan? Mecánicos, y luego ya sí había un proceso ya químico que sí deslignificaba el material, pero se utilizaban más bien en colantes como la colofonia y a este había que añadirle además a estas resinas el alumbre, entonces ya empezaba a hacerse también ácido, ¿no es cierto? Entonces, en todo este proceso del papel
ha venido haciéndose por diferentes motivos, acidificándose el papel. Así es que surgen, pues ya en el año 1984, las normas estándar, las ISO. Y estas normas ya empiezan a contemplar de que el papel tiene que tener ciertas características para la escritura. Por ejemplo, una neutralidad, un pH neutro. Ya hemos hablado también del pH, el potencial de hidrógeno, ¿no es cierto? El pH neutro, o sea que está en 7 el pH. Y que además, con el tiempo va modificándose o extendiéndose estas normas, ya no solamente de los papeles para la escritura, sino también los que van a ser requeridos en los archivos para documentos importantes y que estas normas entonces tienen que tener nuevas características. Por ejemplo, las reservas alcalinas, para que tenga, o estas reservas alcalinas hagan que combatan con la acidez de los productos que pueda haber relacionados al papel. Y que se les llama así, papeles permanentes en archivo, los papeles permanentes de archivo, y que está normado qué tipo de fibra se va a utilizar. Por ejemplo, las fibras que hemos visto que tienen mejor calidad, como el algodón, el cáñamo, el lino, los que ya hemos tratado cuando vimos el papel, ¿no? Que estos que se les llaman las fibras no leñosas, ¿no? Estas fibras que son de mejor calidad. Y luego, bueno, igual va a haber criterios para el gramaje, para la resistencia. A ver, alguien más por acá. Para la resistencia, para no solamente resistencia al desgarro, no solamente tienen que ser fuertes, también la resistencia a la oxidación. Y todo, bueno, todo va a estar entonces en esta norma para los papeles permanentes, todo va a estar normado, ¿no? La resistencia al plegado, el valor del pH, la reserva alcalina, la resistencia, bueno, creo que he vuelto a copiar eso. Y bueno, es un cuadro y además estas normas van a ir cambiando. Acá tenemos la norma ISO 9706 y la 11108. Y que vamos a ir viendo que cambia un poco. En la primera ISO no se consignaba, por ejemplo, la composición de la fibra, que luego sí se va a considerar que sea de algodón o linters de algodón, cáñamo, lino o la mezcla de estas fibras no leñosas. Igual no se especificaba al inicio el gramaje, pero luego sí se especifica el gramaje, la resistencia también al plegado, ¿no? Lo demás sí, igual, sí consideraba el valor de pH, la reserva alcalina, la resistencia a la oxidación y las propiedades de resistencia. Pero ya con la siguiente ISO es mejorada, ¿no? Por eso es que tenemos que ver las ISO también cuando hablamos de materiales. Y estar atentos pues a los cambios siempre de las normas, ¿no? Estas normas de permanencia y durabilidad le dan, hacen, digamos, que el papel entonces tenga mejores cualidades. La permanencia que está relacionada con la habilidad del papel para mantenerse estable durante un envejecimiento normal o durante extensos periodos de tiempo expuestos a la luz, a la humedad, a la temperatura, a la presencia de agentes químicos, por ejemplo.
Ante estos, entonces, el papel mantiene sus propiedades esenciales, para lo cual fue creado durante un periodo de tiempo extenso en condiciones normales de almacenamiento, ¿no? Entonces, ahí se dice que es un papel permanente porque es más estable al proceso de envejecimiento y a los factores externos. Ahora, también de durabilidad. Es la habilidad del papel de resistir el desgaste y rasgado durante el uso continuo del mismo. Son las propiedades mecánicas las que determinan esta durabilidad. Por ejemplo, en el caso del papel moneda, tiene como requisito ser durable para que resista al deterioro, debido a que es un papel que se utiliza pues constantemente, se manipula constantemente el papel moneda. Sin embargo, no es necesaria su permanencia, ya que no va a ser almacenado, ¿no es cierto? Porque es algo que está en constante, de mano en mano el papel, no, nunca es que está pues ahí almacenado, ¿no? Sino es que tiene que movilizarse. Entonces, pero los archivos no, los archivos tienen que tener estas dos cualidades de permanencia y de durabilidad, porque van a estar un periodo de tiempo bastante largo seguramente en los almacenes, entonces tiene que ser un papel permanente también. Entonces, cuando hablamos de permanente, el papel permanente puede ser definido como un papel químicamente estable que es resistente al deterioro causado por reacciones químicas internas o por factores ambientales externos, tales como la temperatura, la luz, la humedad relativa, bajo condiciones normales de almacenamiento, uso y manipulación. Entonces, estos papeles permanentes tienen una reserva alcalina, o sea, tienen el pH un poquito más elevado, ya no es neutro, sino está un poquito más tirando al alcalino. Tiene esa reserva. Lógicamente tiene estas fibras no leñosas que les comentaba, y pues se ha vigilado todo este proceso para que tenga las cualidades que necesita. Otra característica de estos papeles, de cómo van cambiando en el tiempo, son las medidas, ya los formatos, las normas ISO también van a cambiar entonces las características de los formatos de los papeles, ¿no? Si bien habíamos hablado el semestre pasado, cuando hablábamos de los papeles, del pliego, de cómo se hacía un pliego, y del pliego, bueno, justamente se iba plegando y sacando el cuaternio, por ejemplo, ¿no? Entonces, que el cuaternio podría tener diferentes medidas, dependiendo del pliego, ¿no? Y pero ya luego, en el tiempo, va a ir estandarizándose estas medidas para optimizar básicamente el papel, ¿no? Y bueno, y se van a sacar dos series, la serie A, la serie B, acá vemos, y que se sacan de un pliego diferentes medidas, ¿no? Desde el A8, 7, 6, y es la forma en que se aprovecha entonces todo el pliego. Y en la serie B, más de esta manera. Chicos, les estoy quitando, creo, su break. ¿Tomamos 10 minutitos de break? Ok, profesor. Son 8:40, 10 minutitos, ¿ya? Recording stopped.
Chicos, ¿están? ¿Verdad? Yo estoy diciendo 10 minutos, pero hoy día tenemos, ¿verdad? Solo hasta las 9:10. Así es Ah, sí, que, sí, ¿no es hasta la cierto? Hasta las 9:10 solamente tenemos hoy día, así es que voy a empezar un poquito antes, ¿ya? Les voy a quitar un poco de su break, no lo vamos a extender mucho, ¿ya? sí, profesor. No Ya. olvide grabar. Ay, 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 sí. Recording in progress. Bien. Entonces, se normaliza, como les decía, los tamaños y bueno, y vamos un poco más a lo que nos importa muchísimo más, que es las características de estos papeles, cartones, cartulinas que podemos utilizar. En sí, así decidamos utilizar papel, cartón y cartulina, lo que debemos de ver en ellos es que sean neutras, como mínimo neutras, o según las normas ISO, de repente necesitamos papeles permanentes, bueno, elegiremos con las normas ISO, que ya saben que los papeles permanentes o de grado archivo son los que tienen reservas alcalinas, ¿ya? Además veremos el grosor que tiene. Y el grosor va a ser diferente en los papeles, en las cartulinas, en los cartones, porque justamente de eso depende el que se llame cada uno de estos materiales de diferente manera, justamente porque cada uno tiene un gramaje y ahorita lo vamos a ver. Y bueno, en cuestión de cartones, por ejemplo, podemos, si es que tenemos una medida, digamos, una medida referencial que podemos utilizar es que si tenemos un formato A4, es decir, un documento o un grupo de documentos en formato A4, deberíamos utilizar 300 gramos en cuanto a, o puede ser llamado papel o cartulina, ya, ese gramaje ya es cartulina, ¿no es cierto? Y superiores a ese gramaje para un papel que sea pues más grande del A4. En este caso doblaríamos ese gramaje, ya no 300 gramos, sino 600 gramos cuando son superiores a el A4. Pero si es que fuera algún libro, más bien, no fuera un conjunto de documentos, sino fuera un libro, y este libro fuera pequeño de repente, es menor a un formato A4 quizá, pero su lomo, el grueso del lomo es mayor a 5 centímetros, o sea, es bien anchito el libro, es bien gordito el libro. También deberíamos utilizar el doble del gramaje, que es 600 gramos, ¿no? Entonces, son unos valores referenciales. Lo que necesitamos es que tengan, pues, sean estables y que resistan el peso del formato que van a contener. Luego, además, que tengan también flexibilidad. Debe tener una buena flexibilidad estos papeles, cartones o cartulinas. La superficie debe ser lisa, no rugosa, porque al ser rugosa capta mucho polvo. En todas estas rugosidades se queda el polvo y pues no solamente es difícil de limpiar, sino es que también al depositarse el polvo y la humedad, pues allí empiezan los problemas, ¿no? El color también es importante que elijamos el color blanco de preferencia, pero recordando que si es que qué nivel de protección tenemos, también, bueno, las cajas de tercer nivel de protección pueden ser de color gris o color
neutro, ¿no? Entonces, eso también tenemos que ver. Pero si es de primer nivel, Profesora, disculpe que le interrumpa. No veo su pantalla. Dice que está proyectando, pero no se está proyectando, está en negra. ya, gracias. Ya, ahora sí, ¿no? Sí, profesora, ahora sí se ve. Ya, Gracias. no, gracias a ti por avisarme. Y bueno, les decía entonces que el color también es importante. Si tenemos algo de primer nivel de protección, nunca va a ser con color, siempre va a ser blanco, ¿ya? Los materiales que les comentaba, la diferencia que les comentaba entre el papel, la cartulina y el cartón, básicamente es en el gramaje. Básicamente digo porque también sí hay una diferencia. En el papel se define como una lámina delgada hecha de pulpa de celulosa que se obtiene de las fibras vegetales. Estas fibras que se unen entre sí gracias a enlaces, como es el puente de hidrógeno que forman uniones interfibrilares muy fuertes y estables. En la cartulina básicamente es esta misma definición del papel, pero más grueso, contiene más fibras de celulosa, lo que hace que sea más resistente. Y el cartón, en cambio, es la unión de muchas más fibras de cartulina, pero colocadas por capas, capa sobre capa, ¿ya? Y que pueden ser capas compactas o prensadas, ¿no? O también pueden ser de repente menos densas, un poco más ligeras y teniendo entre capa y capa unas ondulaciones o unas celdas. Entonces se llamarán cartón corrugado si es que tienen esas ondulaciones o cartón celular cuando tiene las celdas, ¿no? Entonces en eso radica la diferencia, ¿ya? Y acá vemos que hay diferentes, hay una línea, digamos, que divide el papel, el cartón y la cartulina. Y vamos a darnos cuenta que el gramaje cambia, por ejemplo, si es que es menor a o hasta 200 gramos, podemos hablar de papel. A ver, está entrando alguien más. ¿Ya? Hasta los 200 gramos por metro cuadrado va a ser papel. Después de eso va a ser cartulina, más bien, hasta los 450 gramos. Y pasando a esto, va a ser cartón. Hasta un gramaje mayor ya va a ser cartón. Ahí les he puesto dos medidas, si se darán cuenta, porque varía esta medida. Hay un rango, digamos. Hay alguna bibliografía que nos dice que de 200 a 250 gramos. O sea, algunos, por eso es que no sé si se han dado cuenta que a veces cuando están, no sé si ustedes van a exposiciones de arte, pero cuando en las exposiciones de arte colocan las especificaciones de la obra, colocan, por ejemplo, dibujo en papel, con tinta y en papel, ¿no? En soporte papel. Y cuando yo lo podría definir como cartulina de repente, pero como hay esta, este rango que ahí, digamos que se cruzan, porque para algunos lo toman el papel hasta 200 gramos y otros hasta 250 gramos. Y la cartulina la tomarían entonces desde los 200 gramos o desde los 250. Entonces ahí varía por eso, ¿no? Pero es aceptable, se puede aceptar ambas definiciones en cuanto al cartón y la cartulina. Igual pasa con, perdón, el papel y la cartulina. Igual pasa con la cartulina y el cartón. Por ahí se dan cuenta de que puede ser
tomada en cuenta la cartulina hasta 450 o hasta 500 y el cartón desde 450 o desde 500, dependiendo, no hay ninguna, no, igual se entiende, ¿no? Digamos. Luego, para carpetas, digamos que para cada uno de los diferentes modelos que se puedan hacer, va a haber algún papel más adecuado o alguna cartulina más adecuada o algún cartón más adecuado, dependiendo de lo que necesitemos, lo que querramos, de qué nivel lo necesitemos, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, para carpetas, sobres, estuches, podríamos utilizar un cartón o una cartulina Folcote y que digamos que cumple con las condiciones que habíamos mencionado acá, de que tiene un pH neutro, de que tiene un grosor adecuado, de que tiene una superficie lisa, porque por los dos, y por los dos lados es blanco, ¿no? Tiene el color y la flexibilidad. Entonces, como cumple con todos estos criterios, podría ser entonces utilizado una cartulina Folcote. Son estas cartulinas blancas por los dos lados. Por un lado es más brillosa, por el lado interno es más lisa, no, opaca, digamos, y por el otro lado brillosa, normalmente es así. El lado brilloso entonces quedaría, o más satinado, quedaría para afuera, y el lado menos satinado para adentro. Como les decía, tiene pH neutro y es bastante flexible. Igual, de repente tenemos más bien bueno, eso viene por calibre, por eso le he puesto acá el calibre, ¿no? De este tipo de papel. Para otros tipos, ya dependiendo de la necesidad del libro, del documento, se puede hacer un modelo diferente o tener un requerimiento diferente. De repente, en el primer nivel necesita una caja, más bien, ¿no? Que normalmente se utilizan las cajas en el segundo o tercer nivel, pero como quizá es un elemento pesado, bueno, en el primer nivel se utilizaría una caja. Y esta caja va entonces a estar en contacto directo, por lo tanto tendría que usar mejores materiales, ¿ya? Entonces todo va a depender de el nivel en que esté. Así como el diseño también, el diseño va a depender de la necesidad del libro. Si es que es un libro o un grupo de documentos que de repente necesita una protección como una caja, pero si es que es una caja cerrada, al momento de sacar los documentos, yo tengo que introducir mis manos y levantarlo, una caja cerrada no me está proporcionando las facilidades para, para coger bien estos documentos y está haciendo de repente que se doblen cada vez que uno introduce las manos para sacarla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar en el diseño de la caja. Debería ser que esa caja pudiera desplegarse para que las manos no interrumpan y bueno, y tú lo puedas sacar y nunca sufra los documentos, ¿no? Entonces, eso también, el diseño tiene mucho que ver en la conservación. El diseño tiene que ser funcional, de acuerdo al formato, al peso, a la medida del objeto, según su uso y según su función. También tiene que ser estable, es decir, tiene que tener una estabilidad térmica que permita la circulación de aire.
Por eso es que, por ejemplo, no podríamos utilizar un cartón plast como primer nivel, porque no tiene una estabilidad térmica. Y también debería ser libre de adhesivos. Preferiblemente solamente usar pliegues, hacer pliegues, por lo menos para el primer nivel, como les digo, ¿no? Pliegues, enganches con la misma, con las mismas cartulinas o cartones, hacer los enganches de manera que evitemos el uso de adhesivos y elementos metálicos. Los papeles, acá les pongo algunas marcas de papeles que se venden y que son libres de ácido y que tienen el carácter permanente. Por ejemplo, la Canson, hay papeles permanentes, marca Canson, que son libres de ácido, que tienen además antifúngicos y que cumplen con ambas normas, ¿no? También se le llama, o hay otro grupo más bien que se llama papel de barrera también, que también tiene buenas propiedades. También hay papel para conservación de Hahnemühle, bueno, así le decimos, no sé si se pronunciará así, pero así le decimos de Hahnemühle, que tiene estas características muy parecidas a las del Canson. También hay en la marca Fabriano además es una marca bastante antigua, y si se darán cuenta, pues de cada una de ellas tiene todas sus características en la web, además, y podemos saber a ciencia cierta de qué gramaje estamos hablando, de cuánto porcentaje de celulosa tienen, de qué grado de pH tienen, de cuál es el tipo de reserva alcalina que tiene y además la proporción de esta reserva alcalina. Y por eso es que nosotros optamos por la compra de materiales que sepamos, cuál de las que sepamos su composición, ¿no? Acá tenemos el cartón que se le llama de grado archivo. En lo que es cartón, bueno, tenemos, así se llama, cartón grado archivo. Y en este cartón grado archivo hay los que son ondeados, o sea, los corrugados, y también los compactados, estos que no tienen ondas. Cada uno de ellos sirve para una necesidad diferente, ¿no? Y bueno, también podemos encontrar en la web todas las especificaciones. Ya hay aquí en el Perú, sí, ya hay tiendas que venden también este tipo de cartón. Los tejidos no tejidos también, ya ahora hay tiendas que venden los tejidos no tejidos. Los tejidos no tejidos son los tejidos que, claro, no son hechos con hilo y lana en un telar y que forma la trama y la urdiembre forma pues el tejido. No, en este caso se parece a un tejido, pero no es un tejido, son fibras de poliéster. Entonces, por eso se les llama tejido no tejido, ¿no? O sus siglas TNT, de tejido no tejido. Un tejido no tejido que conocemos con el día a día es el no-tex, por eso se llama no-tex, ¿no? Que es no-tex, o sea, no tejido, ¿no? Entonces, el no-tex es uno de ellos. Pero para conservación, lo que nosotros utilizamos es estas dos marcas, que son marcas registradas y que son hechas por una fábrica que brinda productos de conservación, ¿no? En este caso, el Tyvek y el Sontara. El Tyvek es la que tenemos a la izquierda
y el Sontara a la derecha más bien. Entonces tienen estos son fibras plásticas, ambos, ¿no? Pero hechas, digamos, con ciertas cualidades. Por ejemplo, es resistente a las ragaduras, a las perforaciones, a la radiación UV, a los productos químicos. No se afecta con la mayoría de los ácidos, bases o sales, tiene una excelente resistencia a la pudrición, a los hongos, tiene propiedades antimanchas, antisuciedad, etcétera, etcétera. Y resisten además altas temperaturas. No botan pelusa también, son resistentes a la abrasión. Entonces, cuando tenemos cosas muy grandes, por ejemplo, los libros de coro, los libros corales son bastante grandes, a veces llegan hasta medir 1 metro por 60 más o menos, ¿no? Entonces, y son además bien pesados. No podemos de repente encontrar cartón tan grande o tampoco envolverlos en papel, o sea, necesitaríamos algo más adecuado como estos tejidos no tejidos, ¿no? Que como les digo también ya los venden también en el país. Y que antes los encontramos solamente de repente en las mascarillas. Las mascarillas están hechas de estos materiales y proveen entonces buenas cualidades, ¿no? Hay películas de poliéster que en algunos casos también utilizamos. Estas películas de poliéster que, claro, han pasado por un proceso es un polímero de polietilenglicol y el ácido terestálico, por eso se le suele llamar terestalato de polietileno o PET, y que este producto no, es inerte, es un material inerte, no tiene aditivos, es resistente a altas temperaturas, además, es resistente a la humedad también, no amarillea, no se resquebraja, es libre de ácido porque es inerte, entonces en algún momento también nos ayuda. No digo de que sea que lo tengamos que usar todo el tiempo, porque igual es un plástico, ¿no? Pero sí nos ayuda en algunos objetos de repente que no están en muy buen estado y se tienen que manipular, ¿no? Entonces esto nos ayuda en eso. ¿Qué más? Y bueno, elaborar diseños según la necesidad. Esto, por ejemplo, esta es una carpeta que puede abrirse rápidamente por los lados. Se les suele llamar carpetas de doble solapa, de triple solapa, depende de las solapas que tengan, ¿no? Y estas solapas entonces se abren y uno puede retirar tranquilamente los documentos que están contenidos. Son muy usadas, es prácticamente lo que más hacemos este tipo de sobres que nos ayudan bastante, ¿no? Nos proveen de una buena protección y son fáciles de sacar los documentos sin generar ninguna mala manipulación o ningún daño por la manipulación. Acá tenemos, bueno, les he puesto diferentes modelos que venden en realidad en otros países, no acá no venden, pero sí que podemos adaptar los modelos según lo que necesitemos. Hemos visto que también no solamente tenemos documentos en soporte de papel, tenemos documentos en otros tipos de soporte y bueno, hay diferentes modelos. Para cada uno de los diferentes tipos de archivo que tengamos, hay modelos diferentes. La próxima clase vamos a ver un poquito sobre cómo vamos a hacer uno o dos de estas fundas, camisas, de estos tipos diferentes de, de unidades de conservación. Por ahí ya les voy poniendo más bien el cómo o el diseño de algunos para que lo tengan en cuenta y lo vamos a hacer ya aquí la próxima clase, ¿ya?
¿Alguna consulta, alguna pregunta? Profesora, ¿todos son de esa tipo de cartulina Folcote que se llama? No, no, Por estos ejemplo, no. este de aquí que son, por ejemplo, yo tengo, más que todo son una colección de diarios, ya periódicos que son antiguísimos, que son del año 70, 60, 50 aproximadamente, que es una colección que ellos tienen. ¿Y eso con qué tipo de cartulina se podría recomendar para poder conservarlos? Mira, con la Folcote se puede hacer unos buenos, ahora depende del modelo también, ¿no? Pero con la Folcote yo creo que sí se podría. La próxima clase voy a tener modelos para, ya más o menos me has dicho qué cosa necesitas y poder hacer algunos, ¿ya? Vamos a hacer, con ese sería tres modelos vamos a hacer. En estas cajas no podríamos utilizar la Folcote. Esta la que estoy mostrando ahorita se llama caja de doble bandeja, que tendríamos que usar cartón y el cartón revestido, ¿no? Para que revestirlo para que quede, digamos, el papel de buena calidad sea el que está dentro y no perjudique al soporte. Pero también podemos hacer otro tipo de fundas, de camisas, en el primer nivel de protección también. Entonces vamos a ver la diferencia en tres modelos diferentes, ¿ya? Sí, porque esos diarios son grandes, de esas épocas son grandes. Sí, tipo A3, un poquito más grande incluso. Ya. Y entonces ellos los tienen doblados en cuatro. Entonces ¿Cómo lo ahí se tienen muestra. O sea, lo tienen doblado en cuatro porque sus unidades de conservación, ellos utilizan lo que son los file palanca. Entonces yo lo que les recomendé era sacarlos de los file palanca y ponerlos en unos revestimientos o en unas camisas, como usted nos explicó en el ciclo pasado, y ponerlos ahí para su conservación. Ujú. Y entonces Sí, pero no entonces sabía, están no, doblados, están doblados. sí, profesora, es que como ellos no le toman importancia. No le tomo mucha importancia y sin embargo me puse a leer los diarios de esas épocas y son cuando se fundó la minera. Ah, Entonces, ¿diarios te refieres a periódicos? periódicos Ah, yo estaba pensando en diarios de diario de los que se de escriben. escrituras. No, 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 no. Esos no, esos los tienen en otra colección que no las tienen acá en Lima, los tienen en otro Por eso país. es que decía yo, ¿y cómo los han doblado? Decía yo entonces. No, Ahora te perdón. entiendo. Sí, periódicos. Sino que la costumbre de decir el diario. Y ellos, ¿cómo se llama? Yo les dije, les recomendé como usted nos recomendó en el ciclo pasado, ¿no? De ponerles así tipo en camisas para poder conservarlos, porque son prácticamente, hay entrevistas con el primer dueño de la minera, o sea, son cosas muy interesantes y muy importantes. Y eso sería bueno para una exhibición o para quien alguien desea consultarlo. Claro, claro. Qué bueno que más o menos me has dicho y ya sé más o menos Periódico, qué profesora. modelo podríamos hacer, ¿ya? Sí, Para la porque no me acordaba ¿cómo se llama? Los tipos de cartulina que usted nos dijo, ¿no? Yo les dije, sí, hay que comprar el tipo de cartulina que, como me dijo mi profesora, le dije, es pH neutro, para poder mantenerlo, para preservar el papel, ¿no? Y usted sabe que el papel de esa época es muy distinto al de ahora, ¿no? Ujú, claro. Ahora recordemos que hay papel, que ya desde las normas ISO, desde 1984, ya los papeles son neutros, los papeles de escritura. Es decir, si nosotros compramos, por ejemplo, los rollos para plotter, esos van a ser papeles neutros, porque como son para escritura, para tener las impresiones y todo eso, o sea, para documentos o para lo que sea, pero para escritura, son neutros, ¿ya? Entonces, y hay de buen gramaje, ¿ah? Para estos plotters hay de 200, de más de 200. Entonces, también estos tipos de papeles nos sirven y además, como son en rollos,
el rollo nos da la facilidad de que podamos hacer formatos grandes también. Así que eso también hay que Profesora, tomar otra en consulta. cuenta. No se limiten a lo que yo les diga, sino a ver ustedes las características de los materiales, de otros materiales. Sí, dime. Sí, porque el papel periódico de esa época también bota como especie de una tintilla, igual como el de ahora, ¿no? Pero obviamente el antiguo es un poco más delicado. Bueno, yo les recomendé que todo debe ser pH neutro para evitar, pues, que, ¿cómo se llama? Que deteriore más de lo que ya está, ¿no? Y otra Ujú. consulta le iba a hacer, con respecto a los plotters, también, porque también tenemos planos. ¿Usted los recomienda en el proceso de conservación extendidos o enrollados? Mira, lo que pasa ahí es que estamos limitados por las planotecas, por ejemplo, No tengo tienen unas planoteca. medidas estándar, ¿no es cierto? Ah, No tengo planoteca, sí. sino que he Debería, encontrado también lo unos... ideal, lo ideal es ponerlos, colocarlos en planotecas. Si tenemos planos, tener planotecas. Eso es lo ideal, ¿ya? Pero si no tenemos planotecas y donde lo vamos a poner no va a quedar horizontalmente, sino es que se va a estar doblando porque quizá el mueble es muy pequeño, entonces lo mejor sería enrollarlo. Sí, entonces ahí Ah, tiene mucho que ver lo que nosotros tengamos de espacio, o sea, ser realista. Por eso yo les digo sí. es que nada es una regla, sino es que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Si es que yo voy a decir, no, sí, es que tiene que ser de esta forma, ya, pero si te estás dando cuenta de que tú lo estás poniendo en esa forma, pero tu, tu aparato, tu mobiliario es más pequeño y tú más bien entonces al querer hacerlo horizontalmente le estás generando el deterioro porque no cabe ahí y se está cayendo y se dobla y por ahí viene alguien y Maltrata. se rompe, entonces no estamos usando el criterio, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos que tener un pensamiento crítico y decir, bueno, no me queda de otra que enrollarla. Claro, no enrollamos solo así, sino es que ponemos estos tubos de cartón, los forramos esos tubos de cartón y con esa base del tubo de cartón recién lo enrollamos. Ah, ya, ya. Otra consulta, profesora, y con respecto al papel craft para forrar algunos libros antiguos, Depende de qué, de esos libros antiguos, de qué están. son libros antiguos así tipos de los societarios, de tipos actas, donde se escribían las actas de sesiones de directorio, juntas, así. Ya, Entonces, ellos tienen bastantes que son muy antiguos y están almacenados, pero están o sea, se descosen. Entonces mi jefa me dijo de que hay que forrarlos, de todas maneras hay que forrarlos para poder al menos conservarlos un poco. Entonces me dijo, averíguate qué papel podría ser para forrarlos. Entonces yo agarré y estuve leyendo que el papel craft también podría ser como especie de un aislante, pero no sé, usted con su experiencia, ¿me recomendaría entonces forrarlo con papel craft? mira, yo recomiendo siempre lo que es papeles blancos más que nada, porque como te digo, los papeles blancos ya vienen, ya de por sí, por norma, Claro. vienen, son de pH neutro. Entonces, por eso es que yo recomiendo los blancos. Ahora, como te digo, hay estos papeles blancos en rollo que nos salen súper cómodos. Creo que el rollo está a 52 soles, algo así el Ujú. rollo, o sea que te vienen cuántos metros ahí, ¿no? Entonces, nos sale súper convenientes ese tipo de papel. Y y bueno, si no hubiera nada, bueno, a nada, un papel craft y en la primera hoja colocar un papel bond en todo caso para que no choque el papel craft, no choque el, El libro, ¿no? el cuerpo del libro. Ajá, ¿no? Entonces, si no hubiera. Ya. Sí, porque Ujú. estaba leyendo justo y ahí decía lo recomendable a veces para, o sea, no para pegarlo, sino para
hacerle como usted me dijo, ¿no? En los saquitos y ponerlos, Una camisa, una funda, ajá. claro, una camisa y poder cubrir más que todo las Ajá, tapas, las contratapas y todo, y los sí. dobleces que sí están bien desgastados. Ajá, sí. Ya, profesora. Bien, ya todo, ya creo que me excedí del tiempo, chicos, y seguramente que ustedes tienen otra clase. Ya nos vemos entonces la próxima clase, ¿ya? Hasta la próxima clase, profesora. Ok, Hasta la mi. próxima. Nos vemos. ¡Ay! No, no tomé No nota. tomo lista. Uy. Es que como estaba hablando del examen, ya. Barrientos, Cabral, Presente, profesora. ¿quién fue? A ver, Cabral. fue Cabral. Sí. Cabral. Buenas noches. Profesora, buenas noches, Barrientos. Bien, Cifuentes, ya. profesora, también. A ver, Cayusani. Cayusani entró. Carrasco. Sí, Daniel sí. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Durán, sí entró también, la veo. Richard también, Richard, Wilman no lo vio, Sí, Wilman profesora, acá está por estoy ahí. presente. Sí, ya, Sí, sí. listo. Wilman, Cifuentes, ¿quién más? profesora. Sí, un ratito. Huasco está, también la vi por ahí. Marisol Malqui, Presente, profesora, buenas noches. ahí está, buenas noches. Ahí está Marín también. Silvia Mego, ¿entró? Sí, ¿no? Profesora, Sí, buenas noches, presente, profesora. buenas noches. Yadira Montenegro, Buenas noches, profesora presente. buenas noches. Joana Nuneyaye, Presente, también la vi. profesora, buenas noches. Buenas noches. Pocori también la vi por allí, que se le iba la internet. Cifuentes ya. Simón también, al pobre se le iba cada rato la internet, lo vi. Tatiana Turpo, ¿está por ahí? ¿Sí? Tatiana Turpo. Pedro Urbano, Pedro, Presente, profesora. está también Pedro. Claudia Villarrubia, Presente, profesora, buenas noches. buenas noches. Y Villaseca, Edgar, sí, ¿no? También. Edgar. Tatiana, aquí hay alguien que está por entrar. Sí, Tatiana, no la he visto. Tatiana Turbo. Cayusani. Cayusani, ¿lo vieron? No, no lo vi a Cayusani tampoco. Bien. Bueno, chicos, gracias. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Profesora, hasta luego. Gracias, hasta luego.